una señora 50 minutos, corriendo a otra casa media hora, corriendo a otra casa 30 minutos o 35, a otra 1 hora y 10. Son las atropelladas jornadas de quienes trabajan en la ayuda a domicilio. El coronavirus las ha sacado a la luz porque ahora las empresas les exigen devolver las horas que cobraron en la cuarentena y no trabajaron. No pudieron porque muchos usuarios se dieron de baja. Ellas piden ayuda para un sector que antes de todo esto ya estaba precarizado. Hola, ¿cómo están? Después de meses en vilo, hoy por fin conocemos cómo será la vuelta a clase en septiembre. Lo ha explicado la consejera Sandra Vasallo, entre medidas de seguridad, distancia y mascarillas. Grupos burbuja hasta los 6 años, recreos escalonados, mascarilla obligatoria desde segundo de primaria si no pueden mantener la distancia de seguridad del 1,5 metros, limpieza de aulas de informática y de música después de cada uso y la contratación de más de 600 profesores para desdoblar grupos. Así comenzará el próximo curso en Castilla y León. Hoy hemos vuelto a ver alumnos en las aulas porque empiezan las clases de refuerzo. Unos 3.000 participan en este programa. Después de 4 meses vuelven a ver a sus profes para repasar lengua, inglés o matemáticas. Sí que he echado de menos en mis clases en directo el ver la cara de mis alumnos cuando explicaba las matemáticas de cuarto de la ESO o de segundo de bachiller. Al haber estado tanto tiempo confinados, se te van olvidando las cosas que has ido aprendiendo durante todo el curso. Última entrega del estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad con similares resultados que las anteriores. Sara Ayuso, Soria y Segovia siguen liderando el porcentaje de personas inmunizadas frente al coronavirus en España, pero la media es baja. Sí, muy baja, un 5,2% de la población, exactamente el mismo porcentaje que en la segunda oleada de este estudio de seroprevalencia. Como decías, Segovia y Soria están entre las provincias con mayor porcentaje de población inmunizada, cerca de un 15%. Y como novedad, respecto a la primera oleada, el 14% de la población que en su día tuvo anticuerpos, ahora los ha perdido. Y mientras el virus sigue circulando, la Guardia Civil controla los accesos y salidas de Segrià. La Generalitat no descarta ampliar el confinamiento aquí más de 14 días. Hasta el sábado estará aislada la comarca lucense de A Mariña. Es responsabilidad del cliente informarse, que le informemos y aparte pues ir cubierto en la mayor medida posible para si hay una eventualidad poder regresar a casa. Vamos a ver cómo afrontar las vacaciones, qué hacer o qué esperar si un rebrote nos obliga a cancelarlas o interrumpirlas. Y miramos también al mapa del tiempo porque vuelve a apretar el calor. Francisco, empezamos la semana con fuerza. Así es, Alejandra, va a estar marcada por el sol y el calor. Hoy bajan de todas maneras las temperaturas un poquito en el norte, en el resto cielos despejados, más de 35 grados en zonas de Zamora, también en el sur de Salamanca y de Ávila, donde están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por temperaturas que pueden alcanzar incluso los 36 grados. Mañana tocamos techo, suben un poquito más los termómetros y los avisos se extenderán por muchos más puntos de la mitad sur. No le ha dado tiempo a recoger el Princesa de Asturias. Ennio Morricone, padre de bandas sonoras míticas como esta, ha fallecido hoy a los 91 años. No al escenario, sino a su propia pasarela. Luego lo vemos. Soria es la provincia española con mayor porcentaje de personas inmunizadas contra el coronavirus. Son más del 14%. Hay grandes diferencias. Otras provincias apenas superan el 1% y en conjunto el dato es muy bajo en España. Sara Ayuso, Madrid, tenemos poca inmunidad pese a la incidencia del virus en nuestro país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Solo el 5,2% de la población ha generado anticuerpos frente al coronavirus, según las conclusiones del estudio de seroprevalencia nacional. El porcentaje se duplica cuando hablamos de los profesionales que han estado en primera línea, del personal sanitario. Como decías, la falta de conocer los datos por provincias, sí sabemos aquellas que tienen un mayor porcentaje de población inmunizada y entre ellas están Soria y Segovia con
con cerca de un 15% de la población en esta situación. El estudio también revela que el 14% de las personas que en la primera oleada dieron positivo en los anticuerpos por coronavirus, en esta oleada los han perdido. España no alcanza la inmunidad de grupo contra el COVID, así lo confirma la tercera ronda del Estudio Nacional de Seroprevalencia. En la tercera ronda hemos encontrado una prevalencia global muy similar a la de la ronda 2, bueno, exactamente la misma para ser exactos, de 5,2% de personas en España, en el global de España, tienen anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Este porcentaje se duplica en personal sanitario como consecuencia de su constante exposición al virus. Ponen de manifiesto una mayor prevalencia de anticuerpos en el personal sanitario y en aquel personal sanitario asistencial, me refiero, en torno al 10%. Las autoridades insisten en que la presencia de anticuerpos no supone inmunidad. La inmunidad puede ser incompleta y puede ser transitoria, puede durar un tiempo y desaparecer. Soria es la provincia que tiene más personas con anticuerpos, alcanzando un 14%. Le sigue Segovia con más del 12%, por encima de Madrid, que también supera el 11%. Y acabamos de saber que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no ha admitido la querella por seguridad e higiene en el trabajo que el sindicato médico CEMS había presentado contra la consejera Verónica Casado. Como decimos, es una noticia de última hora que acabamos de conocer. Y seguimos adelante. Los rebrotes continúan y las consecuencias más duras las vemos ahora en Galicia. Desde la medianoche no se puede entrar ni salir, salvo por causa justificada, de la comarca de A Mariña, en la provincia de Lugo. La Xunta ha tomado la decisión de confinarla hasta el sábado, víspera de elecciones. La zona acumula 106 positivos. Ni entrar ni salir. Es la situación en la que vuelven a encontrarse los 70.000 habitantes del área sanitaria de A Mariña, en Lugo, donde ya hay más de 100 personas con coronavirus tras el repunte de casos registrado en la comarca lucense. La cuarentena tiene una duración muy concreta, 5 días justo hasta el final de la campaña electoral. Las personas con positivo no podrán votar, pero sí las de su entorno. Ir a un colegio electoral en Galicia el próximo domingo pues es lo mismo que ir por poner un ejemplo de rigor, ir a una farmacia. En la misma situación están los más de 200.000 habitantes de la comarca leridana del Segriá. 8 brotes son la causa, la mayoría a raíz de contagios entre temporeros de la recogida de la fruta, aunque hoy Luis Planas ha restado importancia a su vinculación con el sector agrario. No está vinculado al centro de trabajo, está vinculado, me da la impresión, más al transporte y a las condiciones de alojamiento que al propio trabajo agrario. En total, 45 brotes siguen activos en todo el país desde el final del estado de alarma. En Castilla y León solo se mantiene el registrado en el Hospital Río Ortega de Valladolid con 38 afectados. Fiestas no autorizadas o empresas agroalimentarias están siendo el principal foco de contagio. Con esta situación, muchos quieren cubrirse las espaldas y reservan alojamientos con condiciones de cancelación más flexibles. También los hoteles se ven obligados a ofrecerlas. Desde las agencias de viajes recomiendan cubrir las vacaciones con un seguro de viaje. La aparición de brotes de coronavirus vuelve a resurgir el fantasma de las cancelaciones y la pérdida de reservas para los establecimientos y los clientes. ¿Qué pasa si el de La Mariña lucense nos ha pillado allí un par de días y tenemos que quedarnos los 5 del confinamiento? Si estamos en un lugar en el cual es completamente imposible el regreso de una manera anticipada y tenemos contratado el seguro de viaje, pues lógicamente tiene unas coberturas que le van a hacer que cubra esos gastos. ¿Y si tenemos reservado un alojamiento en Cádiz y antes de la llegada hay un rebrote en la zona? Si hay una restricción de movilidad, evidentemente no puede entrar el cliente en el destino. Por eso, además de reservar a última hora, los clientes optan todavía más por tarifas con cancelación gratuita. Lo planificaremos de manera que podamos cancelar el hotel, por ejemplo, un día antes. Es importante tener en cuenta un seguro porque en cualquier momento puede surgir cualquier problemilla. Yo he venido desde Málaga y no he cogido nada. También los hoteles se adaptan y son más flexibles en su política de cancelaciones. Se está ofreciendo un aplazamiento del depósito para nuevas fechas o, bueno, incluso supongo que en algún caso llegan las devoluciones. Penalizaciones totales creo que no existen. Aunque de entrada lo recomendable es contratar un seguro de viaje para evitar sustos e informarse bien antes de emprender el viaje.
Las que ven son imágenes de diciembre del año pasado. Las fuertes lluvias hicieron que el río Carrión, a su paso por Saldaña, se desbordara. Y estas fueron las consecuencias. El camping de este municipio palentino quedó, como ven, totalmente anegado. Las autocaravanas convertidas casi en embarcaciones. No es la primera vez que una riada tiene estas consecuencias. En esta época del año el riesgo de inundaciones es prácticamente nulo, pero el Ayuntamiento de Saldaña se ha visto obligado a cerrar el camping. Y no lo hace por gusto. La Confederación Hidrográfica del Duero ha prohibido esta instalación. El camping de Saldaña lleva ubicado en esta parcela desde hace 35 años. Todos los veranos, medio centenar de autocaravanistas pasan aquí sus vacaciones. Este año no podrán hacerlo. La Confederación Hidrográfica del Duero ha obligado al ayuntamiento de esta localidad a cerrar estas instalaciones. Aseguran que es una zona inundable. Por sorpresa y en pleno estado de alarma, el Ayuntamiento de Saldaña recibió una carta de la Confederación Hidrográfica del Duero en la que le obliga a cerrar el camping. El organismo hidrológico argumenta que al ser una zona inundable se pone en riesgo los bienes y a las personas. Nos dan 2 meses de plazo para sacar todas las caravanas que hay aquí, reubicar el camping. La verdad es que nos pilló con muchísima sorpresa y la verdad es que pues con malestar. Pero el ayuntamiento echa la culpa de las inundaciones a la Confederación. En este punto se juntan un arroyo y el río Carrión. La cantidad de maleza provoca los desbordamientos. Lo más importante es que la Confederación asuma sus responsabilidades y limpie los cauces, que no solamente es esto, porque si nos damos una vuelta por el río teníais que ver lo que hay. Desde 1985 pasan el verano en este camping alrededor de 250 personas. Este año estará vacío, un varapalo para la economía de la localidad. El camping deja dinero también, o sea que para mí mal hecho. Me imagino que el ayuntamiento tendrá algún proyecto para intentar hacer otro camping. El alcalde se reunirá el próximo 23 de julio con responsables de la Confederación Hidrográfica del Duero. Para entonces se despejará la duda de si hay futuro para esta instalación o si el consistorio se verá obligado a buscar una alternativa. Hoy nos hemos encontrado algunos niños en las bibliotecas de verano. Reabren en parques como este de Segovia y con todas las precauciones a las que obliga el COVID. Cuentos, libros y tebeos aguardan en las estanterías a los que ya leen de corrido o a los que entre el cole y casa han empezado a juntar letras en este curso tan poco ordinario. Sí, yo vengo todos los años con mi hija porque aquí les entretiene con la actividad, se lleva libros a casa. Está muy bien. A mí me parece bueno porque las niñas sí se entretienen, leen un poco, que están ahora en vacaciones y que les hace falta. El curso ha terminado con muchos interrogantes en el aire, pero hoy se han empezado a despejar algunos. La Consejería de Educación ha explicado cómo va a ser la vuelta en el mes de septiembre. Sandra Vasallo, ¿qué medidas se van a tomar? Buenas tardes. En educación infantil y en primero de primaria, los alumnos estarán en grupos burbuja, sin relacionarse con el resto. A partir de los 6 años será obligatoria la mascarilla, siempre y cuando no puedan mantener la distancia de seguridad. También habrá más grupos, se van a desdoblar las clases cuando sea necesario y para ello la Consejería va a contratar a más de 600 profesores para los centros públicos. El curso comenzará de forma presencial en septiembre, pero todos los centros educativos tendrán que tener un plan alternativo por si hace falta volver a estudiar desde casa si hay un posible rebrote. En septiembre, para volver a clase, los alumnos no pueden olvidar la mochila y la mascarilla. Mientras estén en clase se podrá retirar la mascarilla y cuando salgan de las clases, evidentemente, pondrán las mascarillas. Habrá más profesores para garantizar la separación de los alumnos. De hecho, la contratación del profesorado es para evitar tener las mismas agrupaciones que estaban en el anterior curso. Entre los 3 y los 6 años, los niños formarán grupos burbuja de entre 22 y 25 alumnos sin contacto con el resto. Para ello, cada grupo estable de convivencia deberá tener asignado un acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún momento. El transporte escolar, madrugadores y comedor funcionará desde el primer día con medidas de seguridad. En cuanto a los comedores, se organizarán los espacios mediante la adecuada zonificación y la separación, en su caso, mediante el uso de mamparas
y la organización de diferentes turnos si fuera necesario. Las clases comenzarán con refuerzos para los alumnos que lo necesiten. Los profesores tendrán que estar preparados para enseñar a distancia y se triplicarán las tablets y ordenadores para impartir educación online si es necesario. Así será el regreso, pero hoy ya algunos centros han vuelto a abrir. Lo hacen para ofrecer clases de refuerzo a los alumnos de los últimos cursos de primaria, ESO y bachillerato, unos 3.000 en nuestra comunidad. Aunque ya hayamos superado la primera semana de julio, los alumnos continúan preparándose en los centros escolares y en este caso hoy han empezado las clases de refuerzo de verano. Nos hemos acercado a la Universidad Laboral para conocer cómo se están realizando estas clases que este año se hacen más necesarias precisamente por la necesidad de completar el tercer trimestre que no se pudo hacer correctamente de manera presencial por la crisis del coronavirus. Tanto los alumnos como los profesores tenían ganas de volver a las aulas. El feedback que tienes cuando les ves directamente y ves si lo entienden o no, la alegría que ponen en la cara cuando lo acaban de entender o esa preocupación, eso no lo captas. Estas son clases de refuerzo para los que han suspendido lengua, matemáticas o inglés. Tienen 2 horas de lengua y 2 horas de matemáticas todos los días. Al final nos va a quedar más horas. Pero también para quienes quieren reforzar los conocimientos adquiridos. Es la primera vez que esta iniciativa se lleva a cabo en primaria. Les he hecho un repaso del tema 1 al 4 para ver cómo iban y cómo venían los niños, si se acordaban de algo, si no. Así me ayuda más a estar reforzando lo que he dado yo en casa y no entendí alguna cosa. Es una experiencia piloto de lo que será la vuelta a las clases. Es una ratio ideal, son 15-16 alumnos por aula, se cumplen perfectamente las medidas de seguridad, la distancia social. Aunque hay cambios que ya están sobre la mesa. Proponer ejercicios de actividades donde puedan trabajar en grupo. Y pues me planteo que no voy a poder hacerlo. Mascarillas, geles hidroalcohólicos y distancia van a ser los nuevos compañeros de los casi 3.000 estudiantes que participan en este programa educativo. Recorren entre 4 y 6 casas al día, trabajan de media a la semana 18 horas, ni media jornada, y con la crisis del coronavirus su situación ha empeorado. La ayuda a domicilio fue considerada un trabajo esencial y por eso las más de 5.000 trabajadoras que hay en Castilla y León no pudieron acogerse a ERTEs. Sin embargo, muchas tampoco pudieron seguir trabajando porque el 29% de los usuarios se dio de baja por miedo a los contagios. Ahora están obligadas a devolver todas esas horas. Hoy hemos hablado con 2 de esas trabajadoras que denuncian la precariedad laboral de este servicio, ya antes, pero sobre todo ahora. Reclaman a las administraciones que con la partida presupuestaria para la COVID o la de ayuda a domicilio se hagan cargo de pagar algunas de esas horas a las empresas. Dicen que, aunque en muchos casos no fueron a los domicilios, sí que estuvieron teletrabajando. Lo que realmente se ha visto es lo que antes no se veía, o sea, como bien nos llamamos entre unas y otras, las invisibles. Y así se sienten desde hace mucho tiempo, pero el estado de alarma ha empeorado sus condiciones laborales ya precarias de por sí. Una señora 50 minutos, corriendo a otra casa media hora, corriendo a otra casa 30 minutos o 35, a otra 1 hora y 10, con un máximo de 15, 18 horas por trabajadora. Ante el temor a un contagio, en apenas un mes, 7.000 usuarios se dieron de baja. Ellas ahora tienen que devolver las horas cobradas, no prestadas. Hay tranquilamente compañeras que tienen 40, 50 o 60 horas y hay otras compañeras que al 31 de diciembre no van a poder tiempo material de devolver todas las horas. Pero puede haber una negociación para que una parte de las horas pueda asumirlas las administraciones con esa partida presupuestaria económica que hay referente al COVID. Reclaman a las administraciones que, como se ha hecho para otros colectivos, se acuerden de ellas y que cuando la tormenta amaine, de paso se reconozca la importante labor que llevan a cabo. En menos de una semana de campaña de riesgo alto de incendios, las patrullas han tenido que trabajar de manera intensa. Estas imágenes que ven son de la granja de San Ildefonso. Allí han ardido 2 hectáreas de pasto junto a las huertas donde se cultiva el judión. Fue extinguido 2 horas después, como también otro fuego en Torre Caballeros que puso en jaque al municipio, no por su tamaño, sino por la cercanía a una urbanización.
Y es el miedo al fuego el que en estas fechas obliga a extremar las precauciones también en las labores agrícolas. Lo veremos enseguida con Francisco. Hola otra vez, porque antes tenemos que contar que va a volver a hacer calor. Así es, Alejandra, esta semana va a estar marcada por el calor y también por el índice de radiación ultravioleta, que va a ser muy alto o incluso extremo. Y por eso queremos recordar, después de las lluvias que hemos tenido en primavera, se ha retrasado esa recogida del cereal. Por tanto, queremos recordar que desde el pasado 1 de julio y hasta el 30 de septiembre está prohibido cosechar con temperaturas de más de 30 grados y cuando el viento supere también los 30 kilómetros por hora. La COAG ha puesto ciertas medidas también para que se cumplan durante esta cosecha con esa vigilancia, un acompañante siempre aparte de la persona que está cosechando para que evite esas chispas, para que se alerte, con medios de extinción también, por lo menos 2 mochilas de agua en cada cosechadora y también con la maquinaria en condiciones, con sus mantenimientos y sus revisiones al día. También varios consejos como ir cosechando con velocidad menor, también levantar la plataforma en terrenos pedregosos o cosechar en contra del viento. Vamos a ver cómo viven estas restricciones en Zamora. Subirse a la máquina, ponerla en marcha y empezar a cosechar. Es un trabajo que no puede hacerse a más de 30 grados y con un viento que supere los 30 kilómetros por hora. Retrasarte todos los días 3-4 horas, eso es mucho. Eso es, pues al cabo del día a lo mejor son 8 o 10 hectáreas menos. ¿Por qué? Por el peligro de incendios, sobre todo en las zonas más cercanas a los montes. Y no solo obliga a los recolectores a pasar la cosechadora menos horas al día, sino también a ir con un equipo más preparado. Te obligan a poner un tractor con unas gradas o una cuba. Y eso, claro, es un coste que nos cuesta más. ¿Qué haces? ¿Se lo cobras al agricultor, al de la tierra? ¿Lo pone él? ¿Cómo hacemos eso? Lo que puede provocar los incendios es, entre otras cosas, los rodamientos de las cosechadoras. Puede ser una chispa, pero también puede prender la máquina. Puede ser un rodamiento, que se haya ido, cualquier cosa. Y no solo serían las consecuencias fatales para el medio ambiente, sino también para el bolsillo del trabajador. El seguro no se lo cubriría en estas condiciones. El seguro, según tengo entendido, no se hace cargo. Entonces yo pues me metería en una multa y a lo mejor iría a la cárcel fijo. Para intentar sacar adelante la cosecha tienen que aprovechar más las primeras y últimas horas del día. La lucha contra la avispilla sigue en los sotos de castaños de la comunidad. Se trata de un agente invasor que no permite crecer al fruto. Llegó en 2018 y desde entonces la Consejería de Medio Ambiente ha luchado contra él a través de la suelta de otro agente biológico, el Thorimus sinensis. En total se han depositado más de 800 dosis de este insecto, que supone unas 140.000 unidades en la lucha biológica contra la avispilla. El agente invasor no se irá, pero sí se puede lograr su equilibrio y así permitir mantener las producciones. El Bierzo es la zona productora más importante de Castilla y León, con 19.000 hectáreas de castaño, el 63% del total de nuestra comunidad. Después del parón por el confinamiento, las Cortes retoman la investigación sobre cómo se gestionaron los fondos para las cuencas mineras. El Partido Socialista quiere investigar no solo los más de 1.200 millones de euros que llegaron desde el Estado, sino también la cantidad que destinó la Junta a estas zonas. Para ello pide indagar sobre 21 puntos, entre ellos el plan de dinamización de las cuencas mineras de la legislatura pasada, en el que se movilizaron casi 300 millones de euros. La Junta de Castilla y León ha invertido mucho dinero en otro tipo de programas que, sin embargo, pues vamos a pasar de largo de ellos. La comisión tiene un objeto y ese objeto creo que está claro ya. No nos parece mal, pero sí que queremos, como ha sido una propuesta muy amplia de 21 puntos, queremos sosegadamente y técnicamente analizarlo. O lo estudiamos todo o realmente no tiene absolutamente ningún sentido. El PSOE ha pedido la comparecencia del presidente de la Junta en las Cortes para que explique los incumplimientos de los acuerdos del diálogo social. Dice, no habrá negociación de presupuestos sin cumplimiento de lo ya acordado, advierte el PSOE. Tudanca no cierra la puerta a la negociación, pero remite cualquier reunión a los portavoces de Hacienda del Grupo Socialista. Votaron que no una y otra vez a todas las propuestas del Partido Socialista de Castilla y León. ¿Esta es su voluntad de acuerdo? ¿Esta es su voluntad de pacto? ¿De esto quieren que hablemos en los presupuestos? ¿De cómo decir que no a todas y cada una de las propuestas del Partido Socialista? Mire, señor Mañueco, si usted no sabe, no quiere o no puede, déjenos a nosotros gobernar. Para que podamos hablar de nuevos acuerdos, lo primero que tiene que hacer es cumplir los vigentes. Primero el de las 35 horas, después el de la carrera profesional, después
de forma íntegra todos los acuerdos del diálogo social. El Tribunal Constitucional ha celebrado hoy su 40 aniversario. El rey ha presidido el acto solemne de conmemoración que ha acogido la misma sala donde en 1980 se inauguraba este órgano de garantías constitucionales. Su presidente, Juan José González Rivas, ha subrayado la necesidad de revitalizar el espíritu de acuerdo y tolerancia de la etapa de la transición. Felipe VI ha destacado cómo el Tribunal Constitucional ha realizado una defensa eficaz de nuestras garantías democráticas. Y entramos en la recta final de la campaña electoral en Galicia y en el País Vasco, que acudirán a las urnas el próximo domingo. Según un sondeo de Sigma 2 para El Mundo, Alberto Núñez Feijóo conseguiría su cuarta mayoría absoluta en Galicia. Podemos se desplomaría y el BNG podría ser segunda fuerza. En el País Vasco, el PNV también renovaría victoria. La encuesta de 40DB para El País le otorga 38 escaños, lo que supondría igualar su mejor resultado histórico y poder reeditar el pacto con el PSOE. Este lunes, Pablo Iglesias ha estado en Bilbao y allí ha pedido a los socialistas que favorezcan en ese territorio también un gobierno de izquierdas. Nadie se imaginaba hace un año que nosotros íbamos a estar en el gobierno y que un gobierno en el Estado español iba a tener una respuesta social a una crisis sin precedentes. Que no nos digan que Euskadi tiene que esperar 4 años más u 8 años más para tener un gobierno de izquierdas. Hoy ha comenzado el juicio por la propiedad del Pazo de Meirás en La Coruña, la que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco. El gobierno demandó hace un año a la familia Franco por considerar que la compra del inmueble fue simulada y fraudulenta. El objetivo es que el Pazo pase a ser un bien público. Las sesiones del juicio se alargarán toda la semana y se ha trasladado a la antigua Audiencia Provincial de La Coruña por problemas de espacio. Hoy han declarado varios vecinos y el exalcalde de Sada. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a 8 miembros de una red de narcotráfico china y se ha incautado de 225 kilos de marihuana preparada para distribuirse por toda Europa. Según la policía, los narcotraficantes habían acumulado la droga durante el confinamiento y planeaban enviarla a países como Reino Unido, Italia o Francia. Hace 20 años, Soria vivía uno de los peores accidentes que se recuerdan. Chocaron un camión y un autobús. 28 personas murieron, la gran mayoría jóvenes estudiantes de 14 a 16 años. Eran de Barcelona e iban a un campamento en Aranda de Duero. El 6 de julio del año 2000, cerca de las 4 de la tarde, en la Nacional 122 en Golmayo se oía un fuerte ruido. Oímos un estruendo horrible, tremendo. Fue un golpe impresionante. Sabíamos que algo había pasado, lo que no sabíamos era lo que. Nadie imaginaba la magnitud de la tragedia. Un camión que transportaba cerdos invadía el carril contrario y chocaba con un autobús de estudiantes que viajaba a Aranda de Duero. Eso era mucho más que un accidente de autobús. Era algo terrible. El autobús todavía seguía arrancado. Era una de las primeras operaciones que tuvimos que hacer, parar el autobús. La consecuencia era todavía peor. En total fueron 28 fallecidos, en su mayoría estudiantes de 14 a 16 años. Los padres debían viajar desde Barcelona hasta Soria sin conocer qué había pasado. Lo peor que yo viví fue la comunicación a esos padres del fallecimiento de sus hijos. Los féretros en Los Pajaritos son una imagen difícil de olvidar. Un funeral al que acudieron autoridades como la reina Sofía o José María Aznar, presidente del gobierno en ese año. La dureza en el accidente de tráfico, bueno, pues como estás interviniendo no es tan tremenda como después el trato o la atención que tienes que hacer a los familiares de esas víctimas. Ahora se cumplen 20 años de uno de los sucesos de tráfico más trágicos del siglo XX y de la historia de España. Y tenemos que contarles una terrible noticia que acaba de llegar a nuestra redacción. Los cadáveres de una mujer de nacionalidad española de 36 años y de su hijo de tan solo 6 años han sido localizados este lunes en un hostal del centro de Madrid. La principal hipótesis que baraja la policía es que la mujer habría matado a su hijo y después se habría quitado la vida. Como decimos, es una noticia de última hora que les iremos ampliando. Los datos empiezan a confirmar la reactivación económica. Es el caso de la producción industrial del mes de mayo que hemos conocido en la jornada de hoy.
Respecto a abril, la industria de Castilla y León creció un 29%, 8 puntos más que la media española. Sin embargo, ambas siguen en negativo, tanto en comparación con mayo de 2019 como en el acumulado del año. Sin embargo, hay algunos sectores en positivo, como la producción energética, que ha crecido un 9% este 2020 en nuestra comunidad. 8 universitarios de Castilla y León, 5 de la Universidad de Valladolid y 3 de la Universidad de Salamanca, que han participado en el primer Speed Job Dating, organizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de España, un evento que conecta empresas con talento universitario. Es presencial, pero esta edición ha tenido que celebrarse online y ha sido necesario hacer una preselección. Entre 270 candidatos de toda España han sido elegidos 25, 8 de nuestra comunidad. Han realizado 14 entrevistas de trabajo en 2 días. Hay una que me ha gustado muchísimo y ya he hecho la preselección para uno de sus puestos, así que espero que me cojan, oye. Son muchos los españoles que todavía no han podido regresar a casa por la crisis sanitaria, sobre todo los que residen en países que en este momento están llegando al pico de la pandemia. Es el caso de una soriana afincada en Brasil, a la que ya le han cancelado el vuelo de regreso a España en varias ocasiones. La situación en Brasil se complica por momentos y cada vez hay más personas intentando regresar a su país de origen sin éxito. Es el caso de esta soriana afincada en Macello. Su vuelo de vuelta ha sido cancelado 2 veces, aunque espera poder regresar en unos días. Finalmente, gracias a una amiga que trabaja en una agencia, he conseguido que me reubique de aquí a 15 días y si no hay imprevistos conseguiré volver. La odisea con las compañías aéreas le llevó a pedir ayuda en la embajada, pero tampoco le solucionaron nada. Ellos me dijeron que lamentaban mucho mi situación, dado que Brasil estaba llegando al pico de la pandemia, pero que mientras hubiera vuelos comerciales, ellos no podían hacer nada. Su situación es mucho mejor que la de mucha gente de su entorno. Brasil está siendo especialmente golpeado por la pandemia y más entre la gente sin recursos. Es bastante triste ver la situación porque hay mucha desigualdad y en las zonas periféricas de donde yo vivo hay mucha concentración demográfica donde las personas no tienen opción a confinarse, donde no tienen acceso a agua potable. Si todo marcha según lo previsto, Verónica dejará su etapa en Brasil y en la ONG en la que trabaja en 15 días y en unas circunstancias que jamás hubiera imaginado. Sin chupinazo, pero con un gran pañuelo rojo. Pamplona no celebrará este año sus Sanfermines, pero el consistorio ha querido desplegar el lema «Los viviremos». 400 personas han aplaudido este momento. Es el aforo impuesto por la policía para conseguir respetar la distancia de seguridad. Las fiestas de la capital navarra no se suspendían desde la Guerra Civil. Es una de las imágenes de este día. El compositor Ennio Morricone ha fallecido a los 91 años. El año pasado estuvo en Madrid dirigiendo uno de los conciertos de su última gira. Todos recordaremos su obra a través de las bandas sonoras de películas memorables como El bueno, el feo y el malo, La misión o Cinema Paraíso. Hace un mes el artista italiano fue galardonado por el jurado de los premios Princesa de Asturias en la categoría de artes. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León regresará de manera presencial pasado mañana, el 8 de julio. El lugar elegido para su primer concierto será Villafranca del Bierzo. Con él comenzará una gira que llevará su música a las 15 localidades repartidas entre las 9 provincias. Por supuesto, sus actuaciones serán al aire libre y con menos aforo, tanto de público como de los miembros de la orquesta. Y por sorpresa, anoche Alejandro Sanz dio un concierto en el puente que en su honor se ha llamado Puente del Corazón Partió, sobre la M30 de Madrid, junto a Moratalaz, que es el barrio del cantante. Allí fue donde empezó a soñar con ser artista y hoy su fama es universal. Y nos vamos con otro homenaje a las mujeres emprendedoras en el mundo rural. Es el trasfondo de la exposición Heroicas que ya podemos visitar en el Palacio de la Audiencia de Soria, con un total de 66 fotografías que cuentan
11 historias con nombres y apellidos. Así nos vamos ahora en los deportes. Más información a las 8:30 y les esperamos como siempre mañana aquí a las 2:30. Feliz tarde. Heroicas es la historia de 11 mujeres emprendedoras en el mundo rural soriano, ganaderas, artesanas, emprendedoras, diferentes edades y profesiones, pero todas asentadas en un territorio a veces olvidado y denostado. Una exposición que quiere romper con los tópicos y dar una imagen de la mujer rural más adecuada a la realidad que vive y alejada de repetidos estereotipos. Queremos vender al mundo rural como una oportunidad, porque ahora realmente el mundo rural lo estamos viendo como un sitio vacío, algo denostado, sin oportunidades en futuro. Y creemos que estas mujeres demuestran que hay oportunidades en el mundo rural, y estas mujeres que se han quedado, y no solo que se han quedado, sino que muchas de ellas han venido de las grandes ciudades a vivir al mundo rural y a tener ahí a sus familias, pues son realmente el futuro. Las 66 instantáneas son fruto de 2 años y medio de trabajo conjunto entre las fotógrafas Marta Roldán y Blanca Almazán. Yo quería hacer un proyecto conjunto y nada, empezamos a pensar y surgió la idea de hacer algo sobre la mujer. Yo vivo en un pueblo, entonces me tocaba muy de cerca el tema de la mujer rural y bueno, pues poco a poco le fuimos dando forma, porque al principio fueron ideas que nos iban surgiendo. Heroicas puede visitarse en el Palacio de la Audiencia hasta el 18 de julio.